Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana, en esta noche, perdón, para que sea el Señor el que tome control de todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que seas tú el que tome control de la palabra, Señor, y que tú nos hables y que nos des consuelo, Señor, en medio de todas las circunstancias que estamos pasando, Señor. Te agradecemos por tu cuidado y por tu provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Que Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en la casa del Señor y poder estar este, compartiendo la palabra, la alabanza. Esta semana fui a la iglesia y se ve triste. Se ve triste, las plantas estaban secas. Bueno, ya he ido varias veces a regarlas y las plantas pues están secas, tristes, extrañando a los hermanos que las riegan normalmente. Pero pues damos gracias a Dios porque todavía estamos bien. Vamos hoy a retomar los libros de Apocalipsis, los estudios que estábamos haciendo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por favor, si usted busca en su Biblia, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Habíamos estado hablando desde el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, donde Juan escribe a las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias que vamos a estudiar en el capítulo 2, donde el Señor le da un mensaje personal a cada iglesia, pero Juan solamente menciona aquí que el Señor le está escribiendo a las 7 iglesias de Asia, dice, y les dice gracia y paz a ustedes. Ese mensaje de gracia y paz, ya dijimos que la Biblia menciona a todo lo largo de la Biblia el que nuestra relación con Dios es una relación de gracia. Fue por gracia que Noé fue salvado, Dios le permitió que entrara al arca, bueno, construyó el arca y que le fue entrar a ella. Fue por gracia que Dios escogió también a Abraham, aunque era un idólatra. Fue por gracia que Dios escogió también a Moisés, a David y a cada uno de aquellos que estuvieron en el Antiguo Testamento. Y aún nosotros hemos sido escogidos por gracia también. Entonces dice la palabra que hay un mensaje de gracia y de paz. Y la paz generalmente se determina como la ausencia de guerra, pero realmente la paz es estar tranquilos y seguros aún en medio de las situaciones difíciles que rodean nuestra vida. Entonces, en el versículo 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, dice del que es, del que era y el que ha de venir. Y ahí precisamente está hablando el Señor de Dios el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, describiendo a Dios tal como él se describe allá en el libro de Éxodo, cuando él habla con Moisés en el capítulo 3, versículo 13, el versículo 16, donde Dios manda a Moisés hacia Egipto para liberar al pueblo judío. Y cuando Moisés le pregunta a Dios que si los judíos le preguntan que quién lo envió, que él tiene que decirle al pueblo que yo soy me envió. Y Dios entonces se describe como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro como tal. Él no está atado a ese tipo de limitaciones de tiempo. Para Dios es un presente eterno y por eso Dios puede estar con nosotros a cada momento sin importar la distancia o el tiempo que nos esté separando. Este mensaje también de gracia y paz, dice el apóstol Pablo, viene, dice, el versículo 4, dice, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Y mencionábamos en los últimos estudios que tuvimos que el Espíritu Santo, cuando habla aquí de los 7 espíritus, es una referencia a que, especialmente a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Se nos dice que el número 7 es una referencia al número completo o perfecto, y ya por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 2, se lo menciona a esos 7 espíritus. Lo mismo en Lucas 4, Apocalipsis 4, 5, igual. Y también tenemos que entender que la Biblia nos habla en Hechos capítulo 5 que el Espíritu Santo es Dios cuando está la experiencia de Ananías y Zafira. Se nos dice que ellos mienten al Espíritu Santo y luego Pedro dice que le han mentido a Dios. También dice en 1 Corintios 2, 10 al 16 que el Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Dios. Entonces él, por eso cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles, él sabe realmente, conoce el corazón de Dios el Padre, conoce su mente. Dice que ese mismo Espíritu que también
en las iglesias hace oír la palabra del Señor Jesús. Ahí Apocalipsis capítulo 2 hasta capítulo 3. Cada vez que se termina el mensaje a las iglesias, dice la palabra, el Espíritu dice que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la iglesia cristiana en este tiempo, en cualquier tiempo, debe estar muy atenta a lo que el Espíritu Santo dice. Muchas veces es interesante que generalmente las iglesias estamos muy interesados en lo que le pedimos a Dios el Padre que nos hable, le hablamos a Jesús que nos hable, pero muy pocas veces le ponemos atención a la Biblia, que aquí dice el que da el mensaje realmente a la iglesia a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, es el Espíritu Santo. Entonces, es bueno que la iglesia en general le hagamos caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo. Y hay muchas cosas que hemos dicho, Dios nos ha mostrado que en realidad Dios no necesita los templos para reunir a su pueblo. Estamos reunidos a pesar de que no hay un lugar físico, estamos reunidos a pesar de la distancia, estamos comunicándonos a pesar de las limitaciones que hay. Y aunque yo sé que nos hemos acostumbrado a estar en un lugar físico para sentirnos que estamos en la casa de Dios, realmente en la casa de Dios somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. También la Biblia nos dice que Él es el que guía a la iglesia. En Juan 14, 16 al 18, dice que el Señor Jesús dijo que vendría un otro consolador que estaría con nosotros siempre, y ese consolador es el que va a guiar a la iglesia, que le daría a la iglesia, le repetiría a la iglesia lo que es la verdad. También el Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder predicar la palabra del Señor. Nadie puede realmente anunciar el Evangelio a menos que el Espíritu Santo lo esté empoderando, lo que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia muchas veces nos enfocamos tanto específicamente en los dones. Hacemos tanta referencia a que es importante tener los dones espirituales, y es sumamente importante porque una iglesia para funcionar bien tiene que hacer uso de todos los dones que están ahí en la lista, tanto en Romanos como en Corintios y en Efesios también. La iglesia que no ejercita los dones espirituales es una iglesia que pierde realmente de vista todo aquello que Dios quiere, para lo que Dios quiere usarlo, pero también una iglesia que no predica el Evangelio, es una iglesia que no ha entendido que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos da la capacidad de poder ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nadie puede predicar el Evangelio de una manera efectiva a menos que el Espíritu Santo lo esté controlando, lo esté llenando. Entonces es importante que entendamos que eso como iglesia. También el Espíritu Santo es el que da los dones espirituales. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo lo capacita con ciertos dones espirituales. Usted puede ver la lista tanto en Corintios, en Efesios, como en Romanos 12. Ahí está la lista de dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y aunque hay mucha discusión sobre algunos dones, si algunas cosas que hacemos en la iglesia son dones o no, en realidad si nos quedamos solamente con los dones que se mencionan en estas 3 cartas, hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer y que la iglesia realmente no puede funcionar de una manera efectiva a menos que hagamos uso de todos los dones que el Señor nos ha dado. También dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos sella. En Efesios 1, del 3 al 14, dice que el Espíritu Santo, en el momento que nos convertimos, Él nos sella y nos toma como propiedad de Dios el Padre. También dice que el Espíritu Santo es necesario para hacer un buen ministerio. En Hechos capítulo 6, versículo 3, dice que cuando cogieron a los diáconos, una de las cosas que tomaron en cuenta no es cuánta Biblia sabían, ni cuánto tiempo tenían de convertidos, sino realmente que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran controlados por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es necesario para vivir la vida cristiana según la voluntad de Dios, tal como habla Efesios 5, versículo 15 al versículo 20. Necesitamos vivir la vida cristiana siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Pero en esta noche nos gustaría examinar un poquito, y precisamente cae bien para este tiempo, ahí en el versículo 5, nos empieza a hablar, ya nos habló en el versículo 4 acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo, pero ahora nos empieza a hablar a Jesús. Y es interesante porque el versículo 5, el versículo 6 nos habla de Jesucristo específicamente, pero divide a Jesús, en este caso divide primero, menciona 3 cosas que Jesús es.
y luego nos describe varias cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, como este es un mensaje de gracia y de paz de parte de Jesús hacia nosotros, dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo 5 dice que este mensaje de gracia y paz viene específicamente de Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 14, el versículo 27. Juan 14, versículo 27. Por favor, busquémoslo en nuestras Biblias. Juan capítulo 14, versículo 27. Aquí la palabra nos empieza a hablar cómo el mensaje de gracia y paz viene de parte también de Jesús. Juan capítulo 14, en el versículo 27. Aquí Jesús dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Pero yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el tiempo que estamos viviendo, en la actualidad, este mensaje cae como anillo al dedo, porque una de las cosas que más la gente resiente en este tiempo es la falta de paz. La gente vive bajo el pánico, bajo la ansiedad, la depresión, el estrés, la inseguridad de saber lo que va a pasar. Pero el Señor Jesús nos da este mensaje para aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que la paz de Él nos la deja. O sea, no es una paz cualquiera, no es una paz inventada por el ser humano, es la paz provista por Jesús. Dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Es algo que ya tenemos de parte de Jesús en nuestra vida. Y luego dice, yo no se las doy como el mundo la da, porque otra vez el mundo muchas veces describe la paz como ausencia de guerra, como que todas las cosas están bien. Realmente Jesús, la paz que nos da es diferente. Podemos estar en paz con Dios en medio de las dificultades difíciles de la vida. Podemos estar en paz a pesar de que no veamos que las cosas se van a arreglar pronto. Las noticias no son muy alentadoras. Hay gente que habla de meses, hasta de un año para que haya una vacuna. No sabemos realmente qué es lo que depara el futuro. Pero una cosa sí sabemos, que Jesús nos da esta promesa, que Él nos ha dado su paz y que esa paz no es la paz del mundo, no es la paz de que la gente está hablando, es la paz que el Señor nos ha dado y que es solamente para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor de alguna manera sabía que en algún momento de nuestra vida íbamos a pasar momentos de turbación, momentos de angustia, momentos de inseguridad, momentos en las cuales no íbamos a saber qué hacer. Mucha gente cristiana, aún en este tiempo, tiene no sé, como que duda realmente de que Dios esté en control de las cosas. Dios sigue estando ahí. Dios sigue manejando las cosas de una manera de acuerdo a su plan y a su voluntad. Allí en Romanos capítulo 3, bueno, perdón, Juan capítulo 16 primero, ya que estamos allí en Juan. Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33 va en este sentido también este pasaje. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. La seguridad no viene de lo que el gobierno nos da. La seguridad no viene, o la paz no viene de que no nos haya dado el coronavirus todavía. La seguridad no viene, la paz no viene de que pues nuestra familia todavía no ha sido afectada. La paz realmente viene de nuestra relación, la relación que tenemos con Jesucristo. Jesús dice otra vez, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo va a haber aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En realidad las potencias, las grandes potencias en este tiempo, se han dado cuenta que no pueden, que tienen incapacidad, y aunque mucha gente todavía sigue dudando de que Dios pueda hacer algo, Dios sabe el momento en que lo va a hacer. Entonces la paz que tenemos de parte de Jesús es una paz que no depende de cómo están las cosas alrededor del mundo. De hecho, en Romanos capítulo 3, en el versículo 24, Romanos 3, 24. Romanos 3, 24, ahí nos dice que nuestra paz empieza justo en el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Desde el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nosotros somos salvos por gracia, no porque algo hubiésemos hecho, no porque nos ganamos la salvación, no porque somos buenas personas, no porque tenemos la mejor religión, solamente no, la salvación se obtiene a través de la gracia del Señor. Y eso es lo que establece, según dice Romanos capítulo 5, versículo 1, es lo que establece la paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nuestra vida realmente está asegurada por este mensaje que el Señor nos ha dado de que tenemos gracia y paz en Él. En Efesios capítulo 1, en el versículo 7, Efesios 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, en el versículo 7. Aquí el apóstol Pablo también nos habla de la importancia de entender que tenemos un mensaje de gracia y de paz de parte de nuestro Dios. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, el perdón de pecados es por la gracia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Si nosotros estamos fortalecidos en este tiempo, es por la gracia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, porque seamos mejor. Lastimosamente, a veces como cristianos tenemos la tendencia de ver que afuera en el mundo está en crisis, el mundo está siendo castigado, pero realmente no. La gracia y paz de Dios se extiende a cada persona, aún aquellos que todavía no conocen a Cristo. Dios sabe en qué momento van a tener un encuentro personal con Él. Entonces la gracia de Dios nos alcanzó en el momento que nosotros no éramos todavía hijos de Dios. Ahora nos sentimos bendecidos porque ya lo somos. Entonces siempre es la gracia y la paz de Dios. Efesios 2, versículo 14. En el Efesios 2, versículo 14, dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Posiblemente aquí está hablando de la enemistad entre los judíos y los inconversos y los que no somos judíos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay judío y las demás naciones. Todos estamos, podemos tener privilegios de tener la salvación y la vida eterna cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, entendiendo que Dios nos ha dado un mensaje de paz a través del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo, aquí empieza Juan, a describir por lo menos tres cosas que describen la posición de Jesús. Mira lo que dice ahí en el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Es la primera descripción que hace acerca de Jesús. Es interesante que la palabra fiel significa alguien que nunca te falla. Es alguien que también siempre te dice la verdad. Y es interesante que en este tiempo en que, si usted se ha dado cuenta, en Internet se cuentan tantas cosas que no necesariamente son verdad. Muchas noticias hay de conspiraciones de un país o de otro. Mucha gente hay que dan diferentes noticias que en los mismos medios se han encargado de ir desmintiendo de que no existen, que es mentira. Tantas cosas que nos dan. En este momento es importante reconocer que el mensaje de gracia y de paz viene de Jesucristo. Él es un testigo fiel. Él siempre dice la verdad, él nunca nos miente. Él siempre cumple sus promesas. Yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en Él porque Él es verdadero. Él siempre, lo que hizo, siempre lo ha cumplido. Ahí en Juan 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, Jesucristo no es el que tiene la verdad, no, Él es la verdad. Allí en Juan capítulo 8, versículo 14, Juan capítulo 8, en el versículo 14, siempre hablando de que Jesús es un testigo fiel. Juan capítulo 8, versículo 14. Aquí está hablando Jesús del testimonio que él dio cuando estaba predicando aquí en la tierra. Y dice desde el versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, porque la ley establecía que el testimonio tenía que ser dado por dos o más personas para que el testimonio de una persona fuera verdadero, fuera fidedigno, fuera creíble. Entonces en el versículo 14 Jesús les dice, Jesús les respondió, les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, Jesús siempre afirmó que lo que él decía era verdad, era cierto, su testimonio era verdadero. Entonces, cuando recordamos las promesas que nos ha dado en su palabra, eso tendría que producir en nosotros confianza. Él es un testigo fiel, un testigo verdadero. En capítulo 18 de Juan también, Juan 18, versículo 37, en Juan capítulo 18, en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le hace esta pregunta a Jesús. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ya sabemos que la verdad es Jesús. Y él da testimonio, todo el testimonio que él dio era un testimonio verdadero. Entonces nuestra fe está firme en la verdad que Jesús ha revelado a través de su palabra. Entonces podemos estar confiados que Jesús es un testigo fiel. La segunda descripción que da el libro de Apocalipsis acerca de Jesús es que él es el primogénito de los muertos. Usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5. Dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahora, ¿qué significa realmente decir que Jesús es el primogénito de los muertos? En primer lugar, significa que Jesús es el primero en toda la historia de recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Ya en Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, recuerden que el cuerpo que él tenía, y una diferencia interesante cuando en cuanto al cuerpo de Jesús, es que todos aquellos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento resucitaron, todos después de un tiempo murieron, pero Jesús, él resucitó con un cuerpo glorificado y sigue vivo hasta el día de hoy. Entonces, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Colosenses 1, 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito significa el que tiene el primer lugar. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús es la que trajo vida. La resurrección de Jesucristo es la que garantizó que la muerte de él había dado salvación y vida eterna. Por eso él se considera el primogénito, el primero de entre los muertos, o sea, el más importante. O sea, es el que le da el inicio a todo lo demás. La muerte de Jesús es lo que le dio la oportunidad al ser humano de poder tener ahora salvación y vida eterna. Además, la Biblia nos dice, y lo decíamos el domingo pasado, que ahí en Juan capítulo 10, versículo 17, Jesucristo anunció que él tiene poder para poner su vida y para poder tomarla otra vez. Y eso hace la diferencia, en que a eso significa de que sea el primogénito de entre los muertos. Juan capítulo 10, versículo 17 al versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 17 al versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 17 al versículo 18. Vamos a buscarlo, por favor. Juan capítulo 10, versículo 17 al versículo 18. Dice la palabra, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el inicio de la vida eterna es Jesús. Él tenía el poder para permitir que lo mataran en la cruz del Calvario, y él tenía el poder para volver a tener vida sin la intervención de absolutamente nadie. De hecho, la Biblia nos declara que el Padre lo resucitó a través del Espíritu,
Pero también aquí la Biblia menciona que Jesús tenía el poder, demostrando que Jesús también es Dios. Ahora, se le llama el primogénito de los muertos también porque él fue el primer hombre a quien la muerte no pudo retener, tal como él es el único realmente, el primero en la resurrección entre muchos. A partir de la resurrección de Jesús, los demás vamos a resucitar también. Ahora, es interesante que la Biblia también nos dice que la siguiente declaración de la persona de Jesús no solamente él es el testigo fiel, no solamente es el primogénito de entre los muertos, sino que al final dice, bueno, a medio del versículo 5, dice que él es el soberano de los reyes de la tierra. Y es interesante porque en el tiempo que estamos pasando, estas tres declaraciones son sumamente importantes. En primer lugar, Jesús es el testigo fiel, lo que él dice es verdadero. Es el primogénito entre los muertos, o sea, su muerte nos da la garantía de que un día nosotros nos levantaremos. Así que si en algún momento nos toca partir de este mundo por cualquier situación que se dé, a lo mejor esta enfermedad que está en este momento, de todas maneras sabemos que nuestra resurrección, nuestra vida eterna está garantizada. Pero es interesante que en medio del caos que existe ahora, de la declaración de que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, debe darnos tranquilidad, porque es cierto que la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este siglo, pero príncipe no es lo mismo que decir soberano de los reyes de la tierra. O sea, Jesús es superior aún a Satanás. Ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Apocalipsis capítulo 17, en versículo 12. Apocalipsis 17, versículo 12. Vean lo que dice la palabra, por favor. Apocalipsis 17, versículo 12. Desde el versículo 11 dice, la bestia que era y que no es también el octavo y es entre ellos los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hablando del futuro, cuando se dé la autoridad a estas naciones. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En el futuro, los gobiernos entregarán el poder a Satanás. Eso es lo que la Biblia profetiza. Dice, peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor. No es que empezó a ser, no, Él siempre ha sido el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Así es que aunque haya nociones o discusiones entre Estados Unidos, Rusia, China y cualquier otra nación, Jesucristo, dice la Biblia, sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que profetiza. Cuando les sea entregada, todas esas naciones entreguen el gobierno a Satanás, se darán cuenta que a pesar de todo su poderío armamentista, de todas maneras, Jesucristo sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Miren lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y el versículo 11, 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, ya sabemos que es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, en el pasado, en el presente, en el futuro, Jesucristo sigue siendo el Rey. Entonces tenemos que estar confiados, a pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que nos dicen, Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso tiene que dar confianza a la iglesia, tiene que darnos la tranquilidad de que en medio de las circunstancias que estamos pasando, en medio de toda la información que estamos recibiendo, a veces
las noticias, todas son negativas. Todos nos hablan de muertos, de que ya pasaron los 2 millones de personas contagiadas. Y eso provoca temor, provoca ansiedad en nuestra vida como cristianos, pero la Biblia nos enseña que a pesar de todo lo que está pasando, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nada absolutamente pasa. Ahora, Dios quiere que a pesar de todo estemos confiados y obedeciendo su palabra. Usted va conmigo a Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Qué podemos hacer mientras están pasando estas circunstancias difíciles de la epidemia del coronavirus, la inseguridad de la falta de trabajo, la inseguridad en cuanto a la salud, a veces el temor? Uno sale y realmente no quiere que nadie se le acerque en las tiendas. Es impresionante. Entonces, pero aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, miren lo que dice este pasaje. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. O sea, Dios lo que quiere es que en medio de las circunstancias que están pasando en nuestra vida, reconozcamos que lo que Jesús ha dicho en su palabra es cierto. Él es el testigo fiel, que Él es el primogénito entre los muertos. O sea, nuestra vida está asegurada en la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, confirmada por la resurrección. Que también nuestra vida tiene que estar confiada, porque Jesucristo, a pesar de todo lo que está pasando, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no ha cambiado, Él no se ha bajado del trono. El único momento en que Jesús dejó su trono fue cuando vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero cada día Él sigue dándonos este mensaje que Él espera que creamos, de que Él sigue estando en control de las cosas, a pesar de que no entendamos todo lo que está sucediendo en este momento. Así es que démosle gracias a Dios por la familia que tenemos. Démosle gracias a Dios por las iglesias, porque, hermano, Dios está haciendo un mover impresionante alrededor del mundo. Hay cosas que están pasando que si no hubiera pasado esta pandemia, jamás se hubiera sucedido. Mire, es impresionante, pero gente convirtiéndose, gente volteándose a Dios. En los hospitales, los médicos, las enfermeras orando al Señor, los policías buscando a Dios, la gente buscando a Dios, la gente alabando libremente a Dios sin restricciones. Ya no hay esa cuestión de que no puedes salir de tu casa o salir a tu balcón y cantarle a Dios porque eso es prohibido. La gente lo está haciendo. Y eso nos demuestra que a pesar de todas las cosas que estén pasando, el que sigue reinando no es el coronavirus, es Cristo. Así que podemos estar confiados en eso. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde está, empieza a darle gracias al Señor y dígale: Señor, gracias porque tú eres testigo fiel, Señor. Y todo, Señor, todo lo que tú dices en tu palabra se va a cumplir al pie de la letra. Señor, gracias porque hacerte el primogénito entre los muertos, tú me das garantía, Señor, de que mi vida está asegurada en ti. Mi vida eterna está asegurada en ti. Y Señor, gracias porque también tú sigues estando en el trono. Señor, mi vida, dice tu palabra, está en el hueco de la mano del Padre y del Hijo, y nadie me puede arrebatar de ese lugar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, gracias porque en esta noche podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor, podemos honrarte a ti, Señor, podemos agradecerte por todo lo bueno que tú has sido, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús por todo, mi Dios, y te pedimos que esta noche podamos descansar, Señor, podamos reflexionar al mismo tiempo, Señor, en que en medio de todo lo que está pasando, Señor, tú no has cambiado. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mi Dios, gracias porque nuestras vidas están seguras en ti, Señor. Te rogamos, Señor, por cada iglesia alrededor del mundo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de llegar a diferentes lugares a través de los medios de comunicación, Señor, a través del Facebook, a través de YouTube, Señor, a través de diferentes medios.
para poder llevar tu palabra a los que no te conocen. Mi Dios, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Mi Dios, te pedimos que si hay alguien, Padre, que a lo mejor nunca ha creído en Cristo, pero que en esta noche o en este día de alguna manera llegó a escuchar este mensaje, queremos decirle que usted puede tener esa paz y esa seguridad que solamente Cristo puede dar. Queremos de menos 4 cosas que la Biblia nos dice que cada ser humano tiene que hacer para poder tener la salvación y la vida eterna. Número 1, reconocer que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay nadie que pueda jactarse de que es una buena persona, que sus obras son suficientes para poder tener la salvación y la vida eterna. Si sopesáramos las buenas y las malas obras, es claro que saldríamos perdiendo. La segunda cosa que la Biblia nos dice es que la salvación es por gracia. Nadie puede hacer nada. No tienes que pagar porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. No tienes que ir a una iglesia específica. No es la iglesia la que te salva, no es el pastor, no es el líder religioso. Lo único que salva es Jesucristo, y esa salvación se obtiene a través de la fe en Él. Esa fe que cree que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que se levantó de los muertos, ganando esa victoria por nosotros. La tercera cosa que la Biblia nos enseña es que la salvación es gratis. Ya Jesucristo pagó completamente en la cruz del Calvario, y la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cuarta cosa que tenemos que reconocer es que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es una decisión personal. Nadie puede hacerla por ti. Y Dios te ofrece en este día, en este momento, la salvación y la vida eterna. Yo quiero guiarte en una oración. Si tú quieres hacerla conmigo y entregar tu vida a Cristo, hazla por favor conmigo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Y Señor, queremos en este momento, Señor, reconocer que somos pecadores, que nuestra vida está alejada de ti, Señor, y que entendemos que ninguna religión, Señor, ninguna buena obra, ningún nivel de sinceridad nos puede acercar a ti. Y solamente la fe en Jesucristo nos puede dar la salvación y la vida eterna. Hoy, Señor, yo decido entregar mi vida a Jesús para que sea mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración entregándole tu vida a Cristo, creemos, según lo que dice la palabra, que Dios te ha dado la salvación y la vida eterna. Si tú vives en la zona de Montreal, te pedimos que cuando todo esto pase, nos visites. Ahí está la dirección, la información al final del video. Y si puedes, pues inscríbete también al canal de YouTube o de Facebook también. Comparte el mensaje a otras personas para que también otras personas puedan escuchar este mensaje. Si vives lejos de Montreal, comunícate con nosotros y podemos orientarte a alguna iglesia. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio otra vez poder estar con ustedes en esta noche.